Buen día, amigos y amigas. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno, a cada una que escucha en esta hora. Las personas que me acompañaron en el último tema que hemos compartido se han dado cuenta que nos hemos propuesto a compartir el Evangelio de Marcos. El tema anterior que compartimos fue la introducción y el versículo 1 hasta el versículo 8. Y para todas las personas que han iniciado a acompañarme, ya sea en el primer tema, en este, los ruego que no dejen de acompañarme, que juntos podamos continuar escudriñando lo que es el carácter de Dios, su imagen en la vida de Cristo, que es el propósito de los evangelios y este evangelio que estamos estudiando en esta ocasión, el Evangelio de Marcos. Y mientras avanzamos en el estudio de este evangelio, quiero que todas las personas que me acompañan tengan siempre en mente que lo que estamos tratando de hacer con este evangelio es moldear nuestra vida a la imagen de Dios conforme a los ejemplos y enseñanzas de Cristo. Así es que, por favor, no olviden esto. Y en este día vamos a centrar nuestro estudio en el capítulo 1 del versículo 9 al 23. Vamos a procurar de que nuestros temas no sean más largos que 20 minutos, para que de esa manera podamos aprender y no sean impacientes para dejar el tema. Y que sea Dios el que nos ayude, porque ahora es el tiempo de la salvación, y la salvación lo recibimos por medio del Evangelio, que no solo es descripción de la vida del Hijo de Dios, sino que es el propio Hijo de Dios, dándonos a conocer la imagen de nuestro Padre Celestial. Y en este día, como dije, en cada tema que compartamos, nos vamos a centrar específicamente en la lección que hay que aprender en ese tema. Y en este día vamos a aprender por medio del bautismo de nuestro Señor Jesús, cómo es el bautismo, qué más hace Dios con nosotros o por nosotros en el momento o inmediatamente después del bautismo. Y también vamos a aprender qué es lo que espera Dios de nosotros después de bautizarnos. Vamos a entrar inmediatamente en el tema. El Evangelio de Marcos, el capítulo 1 del versículo 9 en adelante, dice así: Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio a abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dice en el versículo 9 que nuestro Señor Jesús se acercó a Juan el Bautista, o sea, vino a Juan el Bautista para ser bautizado. En primer lugar, querido amigo, querida amiga que estás escuchando, te preguntaría, ¿crees que un ser tan perfecto como el Hijo de Dios, y estamos hablando en la perfección del Hijo de Dios como humano, no como Dios, podrías creer o qué opinarías sobre un ser perfecto, el Hijo de Dios, caminando en esta tierra como hombre? No había ni siquiera una falta en él. ¿Necesitaba ser bautizado?
Todas las personas que me están escuchando, que están escuchando este tema, son inteligentes. Sé que su respuesta va a ser no. Nuestro Señor Jesús no necesitaba ser bautizado. Y esa es la respuesta correcta. ¿Y sabes por qué no necesitaba ser bautizado? Porque en Él no había ni la más mínima mancha de pecado. Nuestro Señor Jesús nunca pecó ni siquiera con la mente, como lo hacemos nosotros a veces. Entonces la respuesta es esta. Nuestro Señor Jesús se bautizó en primer lugar para darnos ejemplo a nosotros, al ser humano, de que no hay un ser humano que pueda llegar a la presencia de Dios si no es bautizado, que simboliza el lavar de los pecados del hombre. Y uno diría, pero te estás contradiciendo, dijiste que Jesús no tiene pecado, no tenía pecado. Exactamente, lo dije. Y por eso también dije que nuestro Señor Jesús no se estaba bautizando porque tenía pecado, sino para darnos ejemplos, amigo, amiga que estás escuchando. A ti como a mí también. Ese fue el motivo por el cual nuestro Señor Jesús se bautizó. Cuando nosotros volvemos a lo que es el pasado, y decimos el pasado por ser de que se trata de las Escrituras. Cuando nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesús, ya que el Evangelio de Juan testifica que nuestro Señor Jesús es creador, participaban en la creación del mundo. Dice que cuando terminó la creación en 6 días, el propio Dios apartó el séptimo, lo santificó y lo bendijo por cuanto él mismo descansó. La respuesta es la misma. Dios no se cansa, pero descansó para dar ejemplo al hombre, que es lo que Dios espera de él. De igual manera, lo que estamos estudiando ahora, nuestro Señor Jesús se bautizó para darte ejemplo a ti, amigo, amiga, que estás escuchando en este día. Pero eso no es todo. Dice que nuestro Señor Jesús fue bautizado en el Jordán. En donde recibimos más especificaciones de todo esto es en el Evangelio de Mateo y también en el Evangelio de Lucas. Testifica claramente que nuestro Señor Jesús se bautizó en un río. Fue sumergido en las aguas. Ese fue su bautismo. Entonces, muchas personas piensan, lo importante no es si te echan una onza de agua en la cabeza o si te vas a bautizar por sumersión. Lo importante es que te bautizaste. Pero no. Ya ven que el propósito de nuestro estudio en este evangelio es aprender en los ejemplos de nuestro Señor Jesús. Si nuestro Señor Jesús fue sumergido en las aguas para ser bautizado, entonces nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Él de igual manera. Así tenemos que ser bautizados, sumergidos en las aguas. Dice luego, cuando subía del agua, o sea, cuando nuestro Señor Jesús estaba saliendo del río, en donde fue bautizado, el río Jordán, dice que hubo ese testimonio. Se vio abierto los cielos. En el Evangelio de Juan se da el testimonio de que Juan el Bautista testifica que Dios el Padre lo había mandado a la obra que le tocaba, que es preparar el camino del Hijo de Dios, el ungido, el Salvador, nuestro Señor Jesús, que es la vida del que estamos estudiando por medio del Evangelio de Marcos. Dice que Dios el Padre le especificó que aquel a quien él viera que descendiera el Espíritu Santo en forma de paloma, ese era el que venía
ese era aquel para quien Juan el Bautista preparaba el camino. Y Marcos lo testifica claramente, que pudieron contemplar, y como digo, lo vuelvo a repetir, en el Evangelio de Juan dice que Juan el Bautista fue testigo de esto. Se miró el cielo abierto. Juan el Bautista se dio cuenta, nuestro Señor Jesús se dio cuenta, y el Espíritu del Padre descendió sobre nuestro Señor Jesús. Otra lección aquí. Miren, ahora en este tiempo, después que la obra de nuestro Señor Jesús terminó en esta tierra, con su persona, después de sacrificar su vida para que tú y yo tengamos entrada a su reino, Él volvió a la diestra del Padre, como lo testifica la misma Biblia, que es palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de la deidad, decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces miren esto. Nuestro Señor Jesús, siendo Dios, estamos hablando del tiempo presente y del tiempo antes de que nuestro Señor Jesús caminara en esta tierra. Diríamos, ¿Jesús siendo Dios tuvo la necesidad del Espíritu Santo? Otra vez la respuesta es que nuestro Señor Jesús, cuando caminó en esta tierra, caminó al 100% humano. Eso quiere dar a entender que todas las necesidades del ser humano estuvieron en nuestro Señor Jesús, aún la necesidad del Espíritu Santo. ¿Qué podemos aprender de este? Primero, nuestro Señor Jesús fue bautizado en un bautismo de sumersión, y así nosotros debemos hacerlo. Segundo, inmediatamente después de que somos bautizados, cuando nosotros nos bautizamos por amor a Dios y por amor a nuestro Salvador Cristo Jesús, inmediatamente Dios nos da el regalo de su Santo Espíritu. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? A nuestro Señor Jesús, lo vamos a ver más adelante, a nuestro Señor Jesús lo impulsó al desierto, pero continuando, dice, y el Espíritu como paloma. Desde el versículo 10, luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Otro detalle que no debemos olvidar es que a pesar de que nuestro Señor Jesús caminó al 100% humano en esta tierra, el Padre, nuestro Padre Celestial, nunca lo abandonó. Inmediatamente cuando Él salía del agua, el Espíritu Santo descendió sobre Él. El Padre testificó desde su morada, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. En el Evangelio de Juan, quizá los que me acompañaron a estudiarlo recordarán que hubo un momento en que el Padre habló desde el cielo, y los que no estaban preparados para escuchar una voz tan dulce como la de Dios, solo pudieron escuchar truenos. Pero las personas que sí esperaban de corazón sincero alguna señal de parte de Dios, aunque quizá no entendieron específicamente las palabras que se hablaban, pero entendieron que la voz venía del cielo, que la voz venía de Dios. Y esta voz, según el Evangelio de Juan, no solo lo escuchó nuestro Señor Jesús, sino que también lo escuchó Juan el Bautista, para estar seguro que este a quien él estaba bautizando era aquel a quien él estaba viniendo a preparar el camino.
Así es que en este día estamos aprendiendo un bautismo por medio de sumersión en las aguas. El regalo del Espíritu Santo inmediatamente después de que somos bautizados. Pero otra cosa más importante, ¿será que Dios puede testificar lo mismo de mí? Si Dios hiciera abrir los cielos como en el bautismo de nuestro Señor Jesús para hablar de mí, ¿qué será que es lo que diría Dios? ¿Cómo escucharía esa voz yo? ¿Como una dulce voz entendiendo que viene de parte de Dios? ¿O iba a escuchar como forma de truenos nomás y me iba a asustar por lo que escucho? Ese debe ser una pregunta que nos hagamos todos los cristianos. Nos sigue diciendo en el versículo 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. En el Evangelio de Juan estudiamos más detalladamente lo que es la obra del Espíritu Santo sobre nuestra vida, hablando de nosotros mismos. Cuando nuestro Señor Jesús enseñaba, decía, y cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, los enseñará la verdad, les recordará la verdad. Y en los escritos del profeta Ezequiel dice que el Espíritu Santo es el que transforma los corazones de piedra a corazones de carne, en los cuales Dios escribe su santa ley y sus mandamientos y le obedecemos. Eso quiere dar a entender que ninguna persona que no reciba el Espíritu Santo el día de su bautismo puede ser dirigido a lo que es la santa y bendita voluntad de Dios. Miren esto. Para las personas que no me conocen, yo soy adventista del séptimo día. Y lo digo con mucha humildad porque amo a Dios. Nuestro propósito es obedecer a Dios conforme a lo que está escrito en su palabra, la Biblia. Cuando una persona se bautiza, inmediatamente le regalamos una Biblia, o sea, la iglesia le regala una Biblia. Ahora, miremoslo de esta manera. La Biblia es el manual de vida. En la Biblia se encuentra el alimento espiritual. Si te bautizaste, te regalan una Biblia. El Espíritu Santo descendió de ti. ¿Cuál crees que será el impulso del Espíritu Santo sobre ti? No hay que ser tan inteligentes para responder a esta pregunta. El impulso del Espíritu Santo va a ser a estudiar ese manual de vida, a alimentarme de ese alimento espiritual que se encuentra en ese libro que testifica la imagen y el carácter de Dios, que es por medio de Cristo Jesús. Eso es lo que vamos a hacer. Pues dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo impulsó al desierto a nuestro Señor Jesús. Allí estuvo ayunando por 40 días y 40 noches. Y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Bueno, vamos a dialogar un poquito más en esto y luego concluimos el tema. Miren esto. Estuvo en el desierto nuestro Señor Jesús. Estuvo ahí 40 días y 40 noches. De igual manera, el Evangelio de Mateo aclara más lo que es exactamente que sucedía en ese lugar. Ayunaba, no comía ni bebía por 40 días y 40 noches. Y el Evangelio de Mateo, como el de Lucas también, registran la tentación de Satanás. Aquí en Marcos solo nos relata cortamente que fue tentado por Satanás, pero en el Evangelio de Mateo y de Lucas nos especifica cómo fueron las tentaciones de nuestro Señor Jesús. La cosa es que nuestro Señor Jesús fue impulsado por el Espíritu Santo. Miren esto.
a veces como cristianos, no sé qué responderías si tú eres cristiano, cristiana, si alguien te dijera, oye, ¿tienes necesidad de ayunar? ¿Debe ayunar un cristiano? La mayoría no lo hace. Pero la realidad es que sí hay necesidad. Mientras más débil esté el físico, claro, debilitado delante de la presencia de Dios, mientras más débil esté, más fuerte será la necesidad del poder del Espíritu Santo para que la debilidad física se convierta en fortaleza espiritual. Afligir el físico para ser fortalecidos en el área espiritual. Si hay necesidad de ayunar. Y eso solo el Espíritu Santo nos puede impulsar a hacer eso. Pero hay mucho más que eso, que nosotros como cristianos, como adventistas del séptimo día, como personas que decimos amar a Dios, necesitamos impulsos del Espíritu Santo para poder lograr. Entonces, nuestro Señor Jesús fue impulsado hacia el desierto. Fue tentado por Satanás y venció. Para aclarar, si no han leído, pueden ir a leer en el Evangelio de Mateo, si no me equivoco, en el capítulo 4. Fue tentado y también salió vencedor. Y especifica más para que podamos tener un poco más de conciencia, que no fue fácil para nuestro Señor Jesús. Aparte de que no comía ni bebía, corría muchos peligros, ya que dice, estaba con las fieras. O sea, cuando hablamos del desierto, en el desierto hay víboras, hay lobos, hay osos, etc. Y nuestro Señor Jesús estaba a solas, completamente a solas. Y digo a solas refiriéndome a una compañía física, una compañía visible. Pero al final, el Espíritu Santo estaba en él. Y esa es la valentía que necesita todo ser humano. La dirección del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesús era completamente humano. Pero tuvo ese valor para ayunar 40 días y 40 noches. Tuvo esa voluntad para hacerlo. Tuvo ese valor y esa voluntad para abandonarse en el desierto completamente a solas, en el sentido físico. Pero Dios estaba con él. El Padre nunca lo abandonó. Por eso estuvo a solas en el desierto, fue tentado por Satanás, pero en todo salió vencedor. Ahora, vamos a meditar un poco en lo que es nuestra vida. Primero, ¿tu bautismo fue por medio de la sumersión en las aguas? Segundo, ¿sientes que el Espíritu Santo impulsa tu vida a obrar conforme a la santa y bendita voluntad de Dios? El primer detalle es, ¿estudias la Biblia? Si no lo estudias, no contestes que sí, el Espíritu Santo dirige tu vida, a no ser que no sepas leer. Eso ya sería otra cosa. Pero si dices que sí, el Espíritu Santo dirige tu vida, pero no estudias la palabra de Dios, no escudriñas las Escrituras, en algo estás mal. Luego, ¿no te da miedo obrar por Dios, obrar por Cristo? Si es así, entonces vamos bien. El Espíritu Santo nos está dirigiendo. Espero en Dios que este mensaje pueda llenar la vida de muchos, de valentía, para estudiar la palabra de Dios, para compartir las buenas noticias de salvación y para compartir en todo lo que podamos
Pues más adelante vamos a ver que nuestro Señor Jesús se desgastaba por la humanidad. Pero en este día vamos a centrarnos en esto. No olviden que el centro de nuestro estudio fue el bautismo, y la Biblia nos testifica que fue por sumersión, para darnos ejemplo de cómo ser bautizados. Recibir el Espíritu Santo de parte de Dios para impulsar nuestra vida. Primero es a conocerle más por medio del estudio de su palabra, la Biblia. Y luego poner por obra todo lo que Dios nos enseña por medio de su palabra, la Biblia. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno, con cada una que ha escuchado en esta hora. Les deseamos un feliz día y gracias por su tiempo.